El artículo 45 de la Constitución de la República establece que todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa y que la ley propendrá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. ¿Esto se cumple en Uruguay? En una crónica del diario El País de marzo de este año, se señala que el déficit habitacional que tiene Uruguay al día de hoy oscila entre 60.000 y 70.000 viviendas. En esa misma crónica se señalaba que el objetivo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para este periodo de gobierno es lograr aumentar en un 30% la construcción de soluciones habitacionales en comparación al quinquenio anterior y que para ello cuenta con un presupuesto quinquenal de aproximadamente $1.250 millones que será destinado exclusivamente a la construcción de viviendas y serán distribuidos en promedio en unos $250 millones por año. Para la mesa especial de conversación de hoy se disparan varias preguntas. Cuando ya han gobernado 3 distintos partidos en Uruguay, ¿por qué el acceso a la vivienda sigue siendo un déficit? ¿Se podrá cumplir con los objetivos planteados por el Ministerio para esta administración? ¿Hay ayudas reales de garantías a jóvenes que quieran alquilar? ¿Han servido para atacar el problema las distintas agencias que se han creado en los últimos años? Vamos a ir recibiendo en nuestro programa a quienes nos acompañarán durante esta mesa. Recibimos a Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Hackenbruch, buenos días. A ver, allí Hackenbruch tiene el micrófono muteado. Tiene el micrófono silenciado. Bien, vamos a ver si podemos resolver ese problema con Hackenbruch para poder... ahora sí, a ver. ¿Lo escuchamos? Bien, tenemos alguna dificultad con él para recibir su señal de audio. Lo estamos viendo que habla, pero no lo podemos escuchar. Vamos a avanzar a recibir a los otros integrantes de esta mesa, a ver si podemos solucionar este problema. Estamos en comunicación y recibimos a Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados y ex coordinadora del Plan Juntos. Cairo, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, un saludo para ustedes y los oyentes. Estábamos también comprometidos a que participara Gustavo Borsari, está en una actividad, veremos si logra hacerlo antes de que termine este espacio y acompañarnos en esta mañana. Y recibimos también... A ver si ahora me escuchan. Perfectamente, Hackenbruch, buen día, ¿cómo le va? Vamos a ir sin auriculares, sé que es un problema con los auriculares. Buenos días a todos y disculpen por el inconveniente. No hay problema, muchas gracias por acompañarnos. Y también recibimos a Gustavo González, secretario general de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. González, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Bien, vamos a comenzar con este tema. ¿Cómo está trabajando Hackenbruch, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, para atender algunos de estos problemas que planteamos en la introducción con respecto a la problemática del acceso a la vivienda en Uruguay? Bueno, el Gobierno lo que está haciendo es, en primer lugar, sin un pensamiento refundacional, continuar algunos programas que históricamente vienen a lo largo de la historia del Uruguay, desde la creación del Ministerio de Vivienda y desde antes, y que se han continuado en otros gobiernos, y también tratando de a través de la imaginación, utilizar los recursos que como se sabe, tú decías bien claro, todos los partidos han pasado por el gobierno y administrar siempre, o sea, gobernar es administrar recursos escasos. Y bueno, con los recursos que tenemos y con también situaciones que vienen del pasado, que se vienen resolviendo tal vez no a la velocidad que la sociedad necesita, utilizar esos recursos para apalancar los diferentes programas de vivienda y también algunas opciones nuevas, como es el plan de Entre Todos, que es un fideicomiso que de alguna manera va a apalancar la inversión privada para ver si logramos alcanzar a un segmento socioeconómico que hoy no se ha podido alcanzar por los diferentes programas, que son aquellas personas que son personas sujetas a crédito, que tienen posibilidad de sacar crédito, pero que no tienen capacidad de ahorro. Y bueno, por ese lado ahora estamos, como pueden ver, voy en el auto, vamos camino a Sauce también para un sorteo de viviendas
de MEVIR y bueno, utilizando todos los programas que tiene el Ministerio, desde la Agencia Nacional de Viviendas, el Banco Hipotecario, MEVIR, Plan Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos, bueno, ahora lo que es la DINISU, bueno, el sistema de cooperativas, que ahí tenemos a los amigos de FUCBAN, bueno, con todos los programas, tratando de meterlos a fondo y obviamente siempre en esto hay que tener claro, los recursos son los que podemos tener y se tratarán de utilizar de la mejor manera posible. Creemos que venimos bien a pesar de la pandemia, que fueron 1 año y medio complicado, pero no se ha detenido ninguno de los planes que tiene el Ministerio. No sé si me quedo por acá para no acaparar el uso de la palabra. Bien, y es bueno hacer una aclaración. Nosotros cuando hacemos estas mesas siempre nos limitamos a una cierta cantidad de invitados. No podemos hacerlo tan grande porque la idea es que se escuchen ciertas ideas y el tiempo en radio conlleva también ciertas limitaciones. Por supuesto que este es un primer abordaje sobre este tema porque podríamos incluir muchas otras ópticas que hoy no están aquí, pero que seguramente lo podamos hacer en otra instancia. Cairo, una primera reflexión sobre el tema. Bueno, yo creo que el Ministerio de Vivienda ha perdido recursos en este periodo. Uno de ellos fue a partir del decreto 90-2020, que le quitó un 15% de recursos en su momento. En este presupuesto y esta rendición está perdiendo 34 millones de dólares, y además del presupuesto quinquenal votado, que ya tenía una reducción, una parte se va, como bien dice el subsecretario Tabaré Hackenbrook, a un fideicomiso, que es la mitad del presupuesto al final del quinquenio, y nos parece que los recursos van a ser muy escasos para cumplir con los diferentes programas que el Ministerio tiene. El gobierno tiene la esperanza que ese fideicomiso de soluciones, yo les decía que ese fideicomiso se votó a principios del quinquenio, recién ahora aparentemente hay un acuerdo para su firma. El tiempo de las licitaciones y la presentación de las empresas lleva un tiempo bastante importante y me temo que esto dificulte en la construcción, que como ustedes saben, los tiempos son largos, de por lo menos 24 meses, y entonces, bueno, estamos en definitiva preocupados. Bien. González, una primera impresión de su parte, con respecto a las dificultades que en Uruguay se plantean para poder acceder a la vivienda dentro de todo el arco de esas posibilidades que justamente se pueden dar, algunas que son presupuestales, otras de falta de garantías, otras de una cantidad de cosas. ¿Por dónde quiere dar su primera impresión, González? Bueno, la primera impresión es que con imaginación no construimos. Tabaré Hackenbrook decía que imaginan creatividad, pero no es cierto. Eso es imposible, no se ha dado en ningún país del mundo. Con lo que hay que construir es con dinero. Lo segundo, con el recorte presupuestario que ha tenido el Ministerio de Vivienda, no va a poder cumplir con todos los programas que hay. Por lo tanto, difícilmente puedan llegar a las promesas que se han hecho. ¿Por qué? Porque los recortes, lo planteaba Cairo, han sido extraordinarios. El sector vivienda es el que ha tenido más recortes en el presupuesto, mucho más que la salud y la educación. Entonces, lo primero es que sin presupuesto no se puede. Lo segundo que quiero colocar, todos los programas han tenido retrasos. Todos. Absolutamente todos. No hay ningún programa del Ministerio que hayan podido cumplir. Esto no hay ningún problema personal con Hackenbrook ni con Miguel Moreira. Estoy hablando de un problema conceptual. Y el Uruguay, en particular, tiene, no sé si la suerte o la desgracia, pero es un país con baja población, es decir, el problema demográfico. Y tú lo decías hoy al inicio, tenemos entre 60, son 70.000 viviendas que hay. Y estamos hablando del cuantitativo. Si hablamos del cualitativo, mucho peor. Entonces, aquí si no hay un refuerzo presupuestario, no se va a poder cumplir con el anhelo de muchísimas familias. Lo último que quiero colocar, hay que hablar de las familias que están en el déficit habitacional. En el déficit habitacional están los sectores más modestos de la población. Y para ello, fíjense que para poder lograr hay que impulsar programas que atiendan verdaderamente esos sectores. Y en ese marco,
Yo tengo 65 años de edad y 40 años hablando de vivienda, y tenemos una extraordinaria ley desde el año 68. Pero sin embargo, a través de los distintos gobiernos, se hacen políticas de gobierno. Y lo que necesita un país es una política de Estado, que es lo que no hay. La vivienda está en el CTI social y nos preocupa y queremos colaborar en todas las posibilidades, pero sin presupuesto es absolutamente imposible. Ahora, González, permítame a usted y a Cairo hacer en este caso de abogado del diablo, porque, como decíamos en la introducción, han pasado 3 partidos y en los primeros años del gobierno del Frente Amplio hubo recursos extraordinarios para atender, una cantidad de situaciones. Y el déficit habitacional sigue existiendo. ¿Dónde radica el problema entonces? Bueno, el problema que radica en que, por ejemplo, hoy se está hablando del tema de asentamientos irregulares. Todos estamos de acuerdo en resolver esa situación. Ahora hay que ir a la raíz. ¿Cuándo fueron que nacieron la mayor cantidad de asentamientos irregulares que hoy se habla tanto? Bueno, fue entre el 89 y el 94, producto de la crisis, y en el 2000. Entonces hoy Hackenbruch y Irene Moreira, o los ministros o sus secretarios que vengan, van a tener que vivir con ese lastre que no es menor. Entonces, cuando yo digo política de Estado, digo que lamentablemente se quiere inventar el agua tibia cuando el agua tibia ya está inventada. Si nosotros vemos al año 78, el nacimiento de la Ley Nacional de Vivienda, tenemos que observar Hackenbruch, Cairo, todo lo que queremos, sin distingo de partidos políticos, tenemos que ver cuáles han sido los programas que han subsistido y cuáles han sido los que han sucumbido. Uno de ellos es el cooperativismo de vivienda. Nace en el año 2000, hasta el día de hoy está. Otros programas que han hecho otros gobiernos también. Bueno, pero voy a poner un elemento. Hackenbruch lo sabe y Cairo también. La ministra de Vivienda ha dicho que hay que impulsar nuevas tecnologías apropiadas para rebajar el costo de construcción del metro cuadrado de construcción. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, le voy a decir una cosa. $2.000 construye la industria privada. El cooperativismo de vivienda y el plan Juntos o otros sectores del movimiento popular construyen a $953 el metro cuadrado. Entonces, a veces uno se pregunta de qué estamos hablando. ¿Vamos a rebajar los $2.000 del metro cuadrado de la ley de vivienda promovida? La ley de vivienda promovida construyó 24.600 viviendas en el país. Solamente 353 llegaron a sectores modestos de la población. Los demás llegaron a clase media, alta y más alta. Sin embargo, tienen una exoneración de $74 millones solamente en el 2020. ¿Qué quiero decir con esto y termino? Sí. No podemos enfocar programas que no atienden a los sectores más modestos de la población. Ahí hay que invertir. Hackenbruch. Sí. Bueno, varias reflexiones sobre el planteo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con respecto a la generación de política de Estado. Yo creo que la vivienda debería ser una política como la educación, donde pudiéramos alcanzar puntos de acuerdo. Yo le diría que la base de los grandes temas estamos totalmente de acuerdo. Fíjese que nos hablaba González de la ley del 68, ¿no? Y bueno, obviamente, en aquella época había parecido gestivo, el presidente era Pacheco. Nos habla del 58 y puedo hablar también de MEVIR, por ejemplo, que ahora vamos hacia MEVIR, que también hace una política de Estado. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. MEVIR surge en el gobierno ejecutivo en una reducción de cuentas de Gallinal, en aquel momento Gallinal Sierra. O sea, yo estoy de acuerdo que lamentablemente tenemos las herramientas muchas veces y capaz que los actores políticos no hemos estado a la altura de generar políticas que trasciendan los gobiernos. Por eso yo arranqué de entrada diciendo no tenemos un pensamiento refundacional, aquellos proyectos o aquellos programas que están funcionando los continuamos. Es cierto que se han enlentecido, es cierto y es verdad. También es cierto que heredamos una situación de
desequilibrio fiscal que había que solucionar, más la problemática de la pandemia. No quiero hablar mucho de la pandemia porque no quiero usarla como excusa, pero también es cierto que es un elemento que está sobre la mesa. Con respecto a lo que planteaba González, con respecto a la construcción del metro cuadrado, es una verdad, pero también hay otras aristas. Nosotros no ponemos todo el subsidio que se le da a la cuota a las cooperativas y otros subsidios que reciben las cooperativas, por eso también pueden llegar a ese precio de metro cuadrado. Claro, esto es una persona que mira más allá que con simpatía el movimiento cooperativo, porque yo creo que tienen que poder elegir en una sociedad libre cómo quieren vivir. Habrá gente que quiere vivir en una propiedad privada, en su casita individual, otros que les gustará la horizontal y otros que querrán vivir en una cooperativa de usuarios o de propietarios. Creo que en eso el Ministerio no puede direccionar la voluntad de la gente, sino que tiene que tener todos los programas abiertos como para que puedan acompañar. Y rápidamente, porque es un tema que lo hemos hablado con la diputada Cairo y también en forma también informal con la gente de FUCBAN. Y si la ley de promoción de vivienda de interés social tuvo un objetivo que alcanzó y un objetivo que no alcanzó. El objetivo que alcanzó fue generar metros cuadrados y generar empleo. No pudo llegar, o no llegó, como bien se dijo, a los sectores socioeconómicos más bajos. Y bueno, nosotros aspiramos con este programa del fideicomiso, con apropiado el precio final y con un subsidio a la cuota, de poder acceder a aquellas personas que quieren otros programas, independientemente de los que ya hoy están, y bueno, de alguna manera se están ayudando. Y creo que en los grandes temas coincidimos, en los grandes temas, tratar de abaratar el metro cuadrado a través de otras formas que no sea solamente la tradicional, todos constructivos, apoyar a los diferentes programas que hoy ya tiene el Ministerio. Hablaba del Plan Juntos, o sea, el Plan Juntos es verdad, construye a ese precio, pero porque no pone el costo de lo que sale los 350 empleados todos los meses, porque es una empresa constructora. Entonces, a ver, no quiero entrar en temas que de repente por ahí no puedan generar un debate, que sé que los debates siempre son ricos, pero quiero dejar esas puntualizaciones. En el metro cuadrado que plantea el cooperativismo no están todos los subsidios que se dan a las cuotas, que forman parte del precio, y no están tampoco en el Plan Juntos en ese valor de metro cuadrado, que es así, que es verdad, que se construye por debajo de los $1.000, pero no está en ese precio, claro, el costo mensual de los 350 empleados cobran sueldos de la construcción. Entonces, ojalá consiguiéramos sistemas y modelos firmes que estén por debajo de los $1.000, porque así estamos trabajando en eso. Quedo por acá, disculpen. Bien. Me entendí. ¿Roxana? Sí, no, le quería consultar a Cairo, como en su rol de ex coordinadora del Plan Juntos, si nos puede explicar un poco cómo es que se forma este plan y bien a qué es lo que apunta y cómo está funcionando quizás actualmente este plan. Mira, yo no comparto lo que dijo el subsecretario, nos llevamos muy bien, pero podemos discrepar. En realidad, cuando uno habla del costo de una vivienda del Plan Juntos, obviamente toma los operarios que trabajan para esa obra particular, así que están comprendidos los costos de los operarios, no de todos, de los que van a trabajar en esa obra, que es lo que corresponde. Dos cositas, el Plan Juntos funciona, primero que nada, con un trabajo de acompañamiento social muy importante. Y las familias, que casi todas son mujeres solas, trabajan en la construcción de esas viviendas. Es decir, también hay que contar que esas mujeres trabajan en la obra con los operarios que son los que las guían. Ese es el trabajo de Plan Juntos. En realidad nació para atender a la población más vulnerable, la que está en Uruguay Crece Contigo, en su momento un programa que tenía MIDES, Jóvenes en Red y Cercanía, y atendía entonces a la población más vulnerable, con gran cantidad de niños, para resolver los problemas de todos los días. Y otra de las cosas que quería decir con respecto a la regularización de asentamientos, que yo comparto lo que planteaba González, es cierto también que en los asentamientos muchas familias han construido su casa. No es que la casa no la tengan,
Lo que sí no tiene son los servicios. Hay asentamientos que tienen 40, 30 años y que tienen unas casas muy lindas, que fueron construyendo cada uno de los ocupantes. Y lo que hay que llevarle a esas familias, muchas veces, son los servicios. Y a su vez, algún realojo en el caso de apertura de calle, de alumbrado, o algún servicio público muy especial, como puede ser un CAIF, una escuela o un salón comunal. Ajá. Pero en realidad esas familias, en la regularización de asentamientos que tiene que ver con el PNB, lo que se trabaja es en realizar las obras para que ese asentamiento pase a ser parte de la zona urbanizada, digamos, pase a ser un barrio más con todos los servicios. Entonces, cada uno de los programas en su especificidad cumplen una función. A mí lo que me preocupa, y yo se lo he planteado a las autoridades del Ministerio de Vivienda, que un poco acordando con González, es que las buenas intenciones existen, me consta, que todos están intentando trabajar para mejorar, pero si no hay recursos, y ahí sí el gobierno tomó una resolución de bajarle, es el Maya ahora en pérdida de recursos y recorte, el Ministerio de Vivienda, está muy difícil llegar a las metas. Ojo, y esto también comparto, es un problema de Estado. Hay que invertir muchísimo más de lo que invirtieron todos los gobiernos. Y acá me hago cargo de la parte que me toca. O sea, no estoy diciendo que los gobiernos pudieron cumplir con todas sus metas, porque todavía hay gente esperando. Y los asentamientos son prueba de ello. Más allá que hayamos regularizado 100. Lo cierto es que si con los recursos que teníamos no lográbamos avanzar más lejos, con mucho menos recursos, y solo intentando que el privado pueda construir, es mucho más difícil. Y también hay que decir que en esta rendición se está empezando a pensar en bajar a 25 metros cuadrados el monoambiente, lo que nos parece para nosotros un error importante. Las construcciones a 25 metros cuadrados ya existieron con los núcleos evolutivos, es lo que nos muestra Casaballe, es lo que nos muestran los Palomares, y eso es lo que después complica tanto la convivencia como la seguridad de esas familias, y me parece que habría que tenerlo en cuenta. Voy a empezar ahora la ronda al revés y vuelvo con Cairo, porque una de las cosas que a mí me preocupa, por ejemplo, viendo el tema desde afuera, tengo la suerte de ser propietario, y me paro de este lugar para hacer la pregunta que voy a hacer, que es la cantidad de institucionalidad que tiene Uruguay para este problema, pero a la vez seguimos teniendo un problema, porque tenemos un ministerio que se encarga del asunto, una Agencia Nacional de Vivienda que se creó para eso, un banco hipotecario que a pesar de sus problemas se supone que atiende esta problemática, MEVIR de algún lado también, el plan Juntos, pero el déficit sigue siendo no de entre 60 y 70, como decía la ministra, sino de 70 a juicio de González. Entonces la pregunta es, Cairo, ¿qué hacemos con tanta institucionalidad si el problema sigue creciendo? Y bueno, porque las sociedades cambian, y en esto seguro que González y Jaque están de acuerdo conmigo. Los hijos crecen, se van a independizar, se separan, precisan otra vivienda. Es decir, la vivienda forma parte de una trayectoria de vida. Y en esa trayectoria, cuando vos empezás a cumplir una meta que no la hemos cumplido, porque también faltan recursos para que se cumplan, también hay cambios que deberíamos sostener en la diaria. Pero primero habría que responder a ese déficit, que es lo que todavía no hemos llegado. Entonces, se suman al déficit existente y las dificultades de vivienda para la gente con menos recursos, el hecho de la vida y sus consecuencias, diríamos, ¿no? Entonces, hasta que nosotros nos pongamos muchísimo más recursos en vivienda, está difícil poder contener la situación, porque vamos trabajando de atrás. Entonces, hoy faltan 70.000, los cambios de la sociedad hacen que unos se separen, otros se vayan a vivir solos. Entonces, nunca llegamos. Entonces hay una corrida permanente contra una liebre que si no pone recursos está muy difícil de alcanzar. Esa es la pura verdad. A ver, y Hackenbruch, su opinión con respecto al tema de la institucionalidad de vivienda y las dificultades para acercarnos a resolver el problema. Con respecto a las institucionalidades, yo creo que cada una de los diferentes instrumentos que integran digamos, el programa nacional de viviendas, o lo que vendría a ser todos los brazos del ministerio, cumplen funciones bien específicas. Y realmente creo que cada una ha sido creada inteligentemente de acuerdo al momento. Por ejemplo, el banco hipotecario hoy es específicamente un
un banco de hipotecas, ¿no? ¿Verdad? Y atiende un segmento de la población, pero no es para todo el mundo el banco hipotecario como fue creado en su momento. Las carteras más pesadas y los programas de vivienda para ese sector que antes atendía al banco hipotecario, hoy lo lleva adelante el Ministerio, la Agencia Nacional de Viviendas. Entonces, cada sector ha ido teniendo, digamos, una institucionalidad diferente y efectivamente, como planteaba la diputada Cairo, las sociedades van cambiando, van de alguna manera desarrollándose y indudablemente la respuesta del Estado en general ha estado por detrás del aumento de esa demanda, ¿no? No quiero dejar un temita sin tocar porque fue el gran tema en discusión que tuvo en esta rendición de cuentas también, que es la reasignación de recursos para el tema asentamiento. Que la intención es de acá al fin del quinquenio duplicar la inversión que históricamente han hecho los diferentes gobiernos a nivel de asentamiento. Que adelantamos que no alcanza, o sea, tenemos claro que esa duplicación de los recursos que se han invertido históricamente no va a ser suficiente, pero sí va a ser más de lo que se ha invertido últimamente, ¿no? Yo creo que uno de los temas que no se tocó y que también va a ir al Parlamento antes de fin de año es todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y el acceso a la tierra por parte de los sectores más sumergidos, ¿no? Como crecieron las ciudades anteriormente. Sé que es una discusión compleja y tirarla, pero porque está la discusión del aumento de la mancha urbana, si tiene que crecer, después la idea de los servicios. Todo un tema complejo, pero que tenemos que hablarlo con sinceridad. Antes las ciudades crecían con gente que podía comprar sus terrenitos a cuotas. Hoy un terreno vale miles de dólares y la gente no puede acceder a la compra de esos terrenos. En el fondo, un asentamiento es un fraccionamiento per se, es un fraccionamiento de facto. Gente que no puede acceder a la tierra, bueno, va y ocupa. Entonces creo que por ahí también tenemos que trabajar en conjunto con todos los sectores políticos, ¿no? En cuanto al acceso a la tierra o a lotes con servicio que permitan después que la persona con su esfuerzo vaya construyendo a través de diferentes programas o a través de su esfuerzo propio o a través del sistema cooperativo o de ayuda mutua su propia vivienda, como crecieron Las Piedras, como creció Barros Blancos, como creció Toledo. No sé, creo que es un tema también que deberíamos tener en la agenda para aún en la discrepancia poder buscar caminos de entendimiento. Bien, González, ¿usted quería hacer alguna reflexión con respecto a esto que veníamos hablando de la institucionalidad? Bueno, muy importante la pregunta que colocó el compañero. Fíjense que cuando nace la ley había 3 institutos de vivienda nada más. Es muy importante la pregunta que tú colocaste. Se ha recontrainstitucionalizado por los inventos de cada sector político. Ese es el problema. Teníamos la Dirección Nacional de Vivienda, punto y aparte, y el Banco Hipotecario. Entonces, en este marco es lo que yo estaba planteando hoy. Pero por otra parte, no quiero dejar pasar lo que dijo Hackenbruch acerca de los subsidios. Por favor, Hackenbruch. La mayoría de las exoneraciones se han hecho a la promoción privada. Usted no puede comparar el subsidio, que es un tema que en todo el mundo funciona, porque no hay política de vivienda sin subsidio para los sectores más modestos de la población, con la barbaridad de plata que el Estado está perdiendo de ganar con las exoneraciones a la promoción privada para hacer vivienda de 100 a 130 mil dólares. Esto es lo primero. Lo segundo, nosotros le propusimos a la ministra Moreira una pequeña propuesta, afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio. Escúchese bien lo que voy a decir. El 0,1 al impuesto al patrimonio es una hormiga en el cuerpo de un elefante. El Ministerio de Vivienda podría hacerse, por lo menos, para reforzar, de 170 millones de dólares por año. Pero el problema está en querer hacer política de vivienda para los sectores más modestos de la población sin tocar a los mayaoros. Esto es imposible, es una ilusión lo que tienen. Permanentemente uno tiene que oír que no tenemos presupuesto. Bueno, pero ¿a quién vamos a afectar? Usted lo que plantea es un aumento de un impuesto, digamos.
El 0,1. Sí, está bien, pero sea lo que sea, lo que se plantea es un aumento de impuestos en este momento. Entonces, el impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas. Entonces, el 0,1 no es nada. Y le daría 160 millones de dólares al Ministerio de Vivienda. La contestación del Ministerio de Vivienda fue que el Ministerio de Economía no quiere. Ah, bueno, pero entonces seguimos con partidas presupuestarias. Le voy a explicar, porque Hackenbrooks decía la Ley Nacional de Vivienda que nació en el periodo de Pacheco Areco, claro, él era presidente de la República. Ahora bien, los grandes constructores de aquella Ley Nacional de Vivienda nace de la CIDE. Cuando se juntan todos los sectores de la vivienda para hacer aquella propuesta. Y ya ahí colocaban el problema del impuesto, colocaban el problema que ahora habló Hackenbrooks, la cartera de tierras, colocaban el problema de un marco legal y absorbía a todos los programas. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser cooperativista de vivienda, sería un error. Cada uno que elija. Ahora, lo real es que si ustedes analizan esta conversación, siempre volvemos al mismo problema. No alcanza la imaginación, esto no es un problema de poesía, este es un problema de dinero. Y el dinero en el país está. Por otra parte, cuando se habla del subsidio, fíjense, la promoción privada tiene exonerado el IVA en los materiales de construcción. Y las cooperativas de vivienda tienen que pagar. Entonces el problema es que no hay igualdad entre desiguales. Este es el problema. Entonces, para resumir, si no creamos, si no hacemos el esfuerzo para crear un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, es imposible generar una política de Estado. Yo felicito a Cairo, y Cairo lo decía en su autocrítica, de que ni aún el gobierno progresista hizo las inversiones que debía haber. Bueno, bien, entonces, el gobierno progresista dice eso, Hackenbrooks está de acuerdo también en que no tiene presupuesto, el Partido Nacional, me imagino que también, hubiera sido bueno que estuviera Borsari. Bueno, entonces, lo que tenemos que pensar está ahí, en cómo reforzamos el presupuesto para los sectores más modestos de la población. Y le voy a decir algo a Hackenbrooks. Con la propuesta que han hecho del fideicomiso para los asentamientos, él sabe muy bien, porque es un hombre que está en la vivienda desde hace muchos años, Cecilia Cairo, esto no da ni para empezar. Esto no da ni para empezar. Estamos hablando de 200.000 familias que viven en asentamientos irregulares. Este fideicomiso fue desvestir un santo para mal vestir a otro, como lo dijo Fugban el 31 de julio. Pensemos, analicemos todos juntos. Acá no se trata de poner una bandera, la otra, hacer política barata. Se trata de pensar en una política de Estado. Tenemos todos los instrumentos. Retomemos una ley que ganó premios en Naciones Unidas como la Ley Nacional de Vivienda. Actualicémosla y pongámonos adelante. Voy a decir por último, si me permites. Por favor. Hay programas que han sucumbido. El núcleo básico evolutivo, que fue una vergüenza nacional, donde se le planteaba a una familia tuviera 2, 3, 4 hijos, 31 metros cuadrados de construcción, que yo siempre digo la vivienda dietética, porque la gente tendría que adelgazar para poder entrar. Las sociedades civiles les falta. Entonces, apostemos a lo que ha funcionado, con aciertos y errores. El mismo vivienda ha tenido aciertos, ha tenido errores, pero lo real es que ha funcionado durante. Bien. Hackenbrooks, a mí me gustaría avanzar sobre otro de los programas en los que se encuentra trabajando el Ministerio de Vivienda, que es en materia de reforzar esa idea de alquiler con opción a compra, que según detalló la ministra, va a permitir que a los 5 años de alquilar un inmueble la persona pueda optar por comprarlo. ¿Cómo viene avanzando este plan de alquiler con opción a compra? Bien, en primer lugar queremos aclarar que es un programa que ya existe,
que de hecho ya hay personas que han elegido esa modalidad de acceso a la vivienda. La intención es, a través de este programa y entre todos, incentivar fundamentalmente, o sea, siendo está en marcha, pero a través del programa entre todos, del fideicomiso, la intención es potenciarlo aún más. Fundamentalmente, como decíamos, para aquellas personas que tienen capacidad de crédito, pero no tienen capacidad de ahorro, ¿no? Con respecto, no quiero dejar pasar por alto porque es un temita menor y sin entrar en el debate. A ver, no es menor, pero sí es importante plantearlo. Con respecto a las exoneraciones de la vivienda de interés social de la promoción, son renunciamientos fiscales de obras que no se harían si no se hace ese renunciamiento fiscal. Entonces, es difícil cuantificarlo, porque si no tuviera ese renunciamiento fiscal, no se haría. Con respecto a la política de subsidios de vivienda social, ni que hablar que estamos de acuerdo. Pero lo que sí tenemos que ser sinceros, para ser sinceros, es que forma parte del precio final. Porque yo puedo construir a 1.400 o a 1.000 dólares, pero si yo después a eso le hago un subsidio, obviamente forma parte del precio. Pero es un tema de para transparentarnos y sernos sinceros. Mire que yo no soy un hincha fanático de la ley de vivienda de interés social. Creo que ayudó en parte a generar empleo. Fue una solución aclaremos, viene del gobierno anterior, no me acuerdo si fue el gobierno Vázquez o Mujica que se aprobó la ley y sirvió en ese momento para generar empleo, pero no cumplió la función de acceso a la vivienda. En eso creo que Cristiana me alegro mucho que diga esto, lo felicito, Hackenbrook, realmente me alegra mucho que reconozca esto. No, mire, lo reconocíamos cuando escuchamos el tratamiento en la Cámara de Diputados. En aquel momento dijimos, claro, esto va a promocionar la construcción, pero no el acceso a la vivienda. Eso es una realidad, y sobre ese aprendizaje es que hemos hecho en este fideicomiso, basado también en la vivienda de interés social, algunas modificaciones en cuanto al decreto y la reglamentación para que no suceda eso. Ahora, ¿eso es mala la ley? Yo creo que la ley no fue mala, sinceramente, porque se construyeron un montón de viviendas que si no se hubieran construido. Que no llegó a la población que se pretendía, o el Poder Legislativo o el gobierno en ese momento pretendía, pero eso yo creo que negarlo sería tapar el sol con una mano, ¿no? O con un dedo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí viene funcionando el programa de alquiler con opción a compras y la idea es potenciarlo. Bien. Como decíamos... ¿Puedo decir algo sobre eso? Sí, 2 segundos y ya cerramos, sí. 2 segundos. Las viviendas que antes se llamaban de interés social y terminamos cambiándole a vivienda promovida, porque realmente no cumplió con lo que se pretendía en un principio, que tengo que pensar que era lo que se pretendía, que era que fuera el acceso a la vivienda, como decía González, terminó siendo una clase media alta, y no para los sectores que pretendíamos. Es verdad que era una inversión privada y que lo que se le hacía eran exoneraciones. En el caso del fideicomiso que habla Hackenbrook, la inversión va a ser del Estado. Nosotros, ese fideicomiso va a ser destinado a los privados van a construir con dinero del Estado, van a mantener esas exoneraciones, y nos parece que es aún más grave, diría yo, que la ley promovida que buscábamos tuviera acceso. Va a tener subsidio de alquiler, pero va a ser el Estado que hace todo eso. Va a construir, se lo va a dar a los privados van a construir con plata del Estado, y a su vez va a tener un subsidio del Estado. Ese es el nuevo fideicomiso creado, que no tiene nada que ver con la vivienda promovida de interés social, que era el privado que ponía, que pedía exoneraciones por eso. Pero además, el cambio de cantidad de metros cuadrados también para nosotros es una dificultad en esto del acceso a la vivienda, porque ya sabemos, como decía González, la consecuencia de la vivienda tamaño mini que antes se hacían. Y me parece que como política de Estado tenemos que aprender de los errores cometidos para construir una salida real, para que la gente, cuando tenga su casa, sea realmente permanente y no tenga que terminar pensando en comprar otra cosa porque eso no cumple con la función que la familia precisa. Me parece que esa es la necesidad. Después, los programas se verán
con respecto a esta situación. Obviamente, el programa cooperativo ha sido un programa que ha respondido muy bien a este tema. Hemos generado otros programas para trabajar sobre otros casos de otras familias. Pero a mí me parece que lo importante es que esos programas cumplan con la primera función, que es la creación de vivienda y la permanencia en esa vivienda, que también es fundamental. Porque si la familia que la tiene termina perdiéndola por una razón económica obvia de la que vivimos todos los días, ahora estamos otra vez en crisis, y vuelve a estar con una situación de no acceso a esa vivienda, el problema no hace que reproducirse. Por eso los subsidios son importantes para esa permanencia. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado la mesa por hoy. Creo que ha sido un primer abordaje muy interesante. Le agradecemos a los intendentes que nos han acompañado hoy. Teníamos prevista la participación de Gustavo Borsari como vicepresidente de ANB. No ha podido estar con nosotros, pero seguramente en una nueva instancia podamos incorporarlo. Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, mis saludos al resto del panel. Cecilia Cairo, diputada del Frente Amplio al frente de la Comisión de Vivienda de Diputados y también ex coordinadora del Plan Juntos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa del día de hoy. Por favor, es un gusto, es un tema que sí tiene que estar en agenda y un saludo también para el resto de los participantes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y completamos el saludo con Gustavo González, secretario general de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, su secretario general. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. El agradecido soy yo, a ustedes, al programa. Felicitaciones por poner el tema del debate. Y también un saludo a Cecilia Cairo y a Tabaré Hackenbruch. Seguiremos discutiendo para llegar a soluciones. Muchas gracias y un saludo para los tres. Bueno.